Estamos de regreso para tomar contacto con Nicolás Donoso, que está en el Congreso, donde se produjo un enfrentamiento entre dos senadoras de la República, Camila Flores y Fabiola Campillay, y ahí Nicolás nos va a contar de qué se trató. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, ¿qué tal, Mati? Buenas tardes. De hecho, se trata en el marco de indultos que ya ha aterrizado nuevamente el debate acá al Congreso Nacional. Hay presiones por parte, sobre todo, de parlamentarios de oficialismo. El presidente de la República, José Antonio Kast, a que se debata también por parte de indultos generales y no viendo caso a caso, en particular como lo ha ido proponiendo el Ejecutivo cada vez que es consultado. Y es en ese marco que durante la jornada se realizaron, de hecho, distintas conversaciones, distintos puntos de prensa al respecto, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y a eso de la tarde se encontraba desarrollándose un punto de prensa denominado también por parte de una bancada transversal por el indulto general, donde por ejemplo estaban los senadores Cristian Vial del Partido Republicano, bueno, independiente pero con cupo del Partido Republicano, la senadora libertaria Vanessa Kaiser, lo propio con la propia senadora de Renovación Nacional Camila Flores, en fin, entre otros senadores, y es en ese marco cuando ellos ya terminan sus alocuciones, sus puntos de prensa, que la senadora Camila Flores termina saliendo y ya tenía que ingresar nuevamente a la sala, porque a todo esto hay que decir que se encontraban paralelos sesionando la sala en la sesión de las 16 horas, como suele ser habitual los miércoles en el Senado, y en ese momento la senadora Fabiola Campillay, quien también tenía un punto de prensa, Mati, posteriormente iban a dar una respuesta, una contrapropuesta a los señalados justamente por esta bancada transversal por el indulto general, que se enfrascan en una discusión. Hay duros emplazamientos, se señala también que ella la habría estado esperando porque escuchó parte del punto de prensa, molesta a la senadora Campillay y entonces la termina increpando. Se encontraba ella con su asesora, de hecho también la senadora Camila Flores lo propio con sus asesores, y se enfrascan en una discusión entonces en ese momento con duros epítetos, también con se sacan a colación, por ejemplo, también causas judiciales, líos en los que se han visto envueltas ellas en los últimos tiempos, y todo eso también obviamente rodeados por la prensa, que en ese momento todos también bastante sorprendidos, porque esto se da, reiteramos, al término de un punto de prensa en el hall del Senado, donde se suele desarrollar cada uno de las convocatorias, y en ese momento ya se pueden ver algunas reacciones, como por ejemplo que se señala en algún punto que son delincuentes, señora de feria, son parte de algunas de las reacciones que se pasan a generar y que vamos a pasar de hecho a escuchar en el momento, que duró cerca de 2 minutos, a ambas senadoras enfrascadas en una discusión a las afueras de la sala del Senado. Ella que tiene a una hija delincuente, a un yerno delincuente, a un círculo delincuente. Oiga, usted, su hija estuvo con salida alternativa. ¿Qué quiere decir que fue su hija? Escúcheme, su hija al tener una salida alternativa reconoce que cometió un delito para no ir a un juicio. Se lo digo yo que soy abogado, señora. Debería estar fuera. ¿Ah, sí? Fuera. Pero para que vean, no, pues la democracia me eligió, y usted debiera saber como senadora que uno no sale, fíjese, uno no puede renunciar. Le allanaron su oficina. Oiga, y a usted, dígame una cosa, ¿y a usted cree que no le va a pasar nada ahora? No, teniendo porque no tengo nada que deber. Dígale a sus vecinos, pues. Nada. Dígale a sus vecinos, a las personas que viven alrededor suyo, a las cuales usted anda amenazando. Dígale a la prensa que le allanaron su oficina. ¿Cierto? Oye, no saben con quién te mete, porque ahora es como es senadora de la República. Vergüenza. Usted le da vergüenza a Chile, señora. Eres Y espero, una presidente, total, por favor, puma total. Esta señora que ha vivido del estado de indemnizaciones por lo que le pasó. Y usted está viviendo de sus asesores. No me aprovecho de la gente. Elegir un cargo que por elección popular. No, señora, no venga usted, deje de victimizarse, porque Chile ya no le compra. Ah, no, para usted, por delitos mucho más graves. A usted, a su hija, a su yerno y a todo el mundo. Así que contrólese, señora. Necesita más que médico por lo que le pasó por no ver. Necesita un psiquiatra. Sí. Ya se le salió la poblacional a la señora de feria. No, pero no me vaya a callar, olvídate. Bueno, ahí escuchábamos, Mati, parte de hecho de lo que fue, gran parte más bien del momento. Tuvo que intervenir en algún momento inclusive la senadora socialista Daniela Chicardini, y luego hablábamos en los pasillos del Congreso y prácticamente ya todos sabían lo que había sucedido, muchos se lo tomaron inclusive a modo de humor, pero lo decíamos, se da en el marco de algo mucho más profundo que termina siendo esta solicitud, esta presión por parte de parlamentarios oficialistas. Algunos han recordado lo que había señalado el ex candidato presidencial, exdiputado también Johannes Kaiser, respecto a quién del oficialismo ponía la música. Bueno, y en ese sentido hay distintas
distintas medidas que se han estado proponiendo, e indultos ha sido una de las cuestiones luego de ya prácticamente terminada la tramitación del proyecto de mega reforma, donde se quiere poner a hinco, se quiere presionar al presidente de la República, al ministro de Justicia, también Fernando Rabat, que en esta jornada de hecho se refería, terminaba señalando que pronto iba a haber novedades, pero no terminó dando un plazo exacto, y que también apunta nuevamente en el gobierno que van a verlo caso a caso y no en general, a contrapelo de lo que ha señalado, por ejemplo, lo que decíamos, esta bancada transversal por el indulto general, donde se busca, valga la redundancia, indultar, por ejemplo, a condenados durante el estallido social, sea Fuerzas Armadas, sea de Gendarmería, sea de Policía de Investigaciones o inclusive de Carabineros, y es el punto y el aspecto entonces que va a ser objeto de debate en los próximos días, porque al menos no solamente el mensaje va desde Libertarios, sino que, por ejemplo, hoy día vimos cómo acá en la Cámara de Diputados, en un punto de prensa, cerca de 60 diputados firmaron y le van a entregar posteriormente esa carta al presidente José Antonio Kast instando al indulto general. Habían diputados de forma transversal desde el Partido de la Gente, pasando por Evópoli, inclusive por la UDI, por Renovación Nacional, el Partido Republicano y también el Partido Nacional Libertario. Por tanto, la olla a presión ya se encuentra creciendo conforme avanzan los días y va a ser tema de debate tanto en el Senado, como le podemos ver, como en la Cámara, y ahí también viene una respuesta, Nicolás, por parte de la oposición. Esto en el Senado no había pasado, o sea, hemos visto incidentes en el Senado, pero al menos en esta legislatura no había ocurrido una cosa de este nivel, porque es el Senado de la República, que siempre se ha diferenciado de la Cámara por otro tono, otro nivel de compromiso, de espíritu de llegar a acuerdos, que ahí no se vio por ninguna parte. No, bueno, y de hecho justamente, Mati, eso comentaban los senadores, al menos en los pasillos, que era una situación extraña, anómala, por eso muchos se lo tomaban en todo caso a modo de broma, pero ya ayer se había vivido otra situación similar, cuando ustedes lo comentaban también, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, cuando termina la votación de mega reforma, grita desde la tribuna al gobierno, y allí ellos recordaban que ya estaba sucediendo 2 días consecutivos, al menos polémicas, donde la Cámara no era la protagonista, sino que más bien el Senado, pero en este caso por los indultos. Claro, pero era por gente extra al Senado. Esto se produce entre 2 senadoras de la República. Y bueno, eso recién ha ocurrido. No tenemos todavía una declaración por parte de Renovación Nacional del partido de la misma mesa del Senado, Nicolás. No ha habido declaración, Mati, ni de la mesa del Senado. De hecho, en un momento vimos pasar a la senadora Paulina Núñez, ella a modo de broma, al menos no quería hablar, pero también no hemos tenido otra reacción nueva de Fabiola Campillay. Ella terminó hablando en un punto de prensa que fue cerca de las 17:30 horas, pero como respuesta solamente a la bancada transversal por el indulto general, y a partir de allí no se respondieron otras consultas porque ellos no querían seguir de alguna forma agrandando la polémica, algo que había sucedido a las afueras de la sala. Y en el caso de la senadora Flores, la vimos también por los pasillos del Congreso, pero tampoco ha querido emitir una nueva declaración luego de este video, que además bien lo veíamos también, duró poco más de 2 minutos, el momento cerca de 3 minutos de una intensa discusión, además con recriminaciones cruzadas que no cesaban, al menos en algún punto. Y que tenían a toda la prensa y que se mantenían en la misma dinámica, porque cuando tú ya ves que hay prensa, probablemente puedas cambiar el tono. No fue así. No fue así, y lo comentábamos lo particular también, Mati, que era, nosotros estábamos de hecho en un punto de prensa, y ahí estaba la senadora Kaiser, estaba la senadora Flores. De hecho, nosotros como prensa estábamos hablando con ambas senadoras para que nos explicaran algún detalle de esta bancada de indulto general, y es en ese momento cuando la senadora avanza que la senadora Campillay le increpa, porque la senadora Campillay estaba escuchando esta convocatoria, porque minutos después ellos tenían que hablar también como Comité Unido de Oposición y referirse a los indultos, y es allí entonces ya obviamente todos estábamos apostados allí por el momento que se produjo afuera de la sala, y que, como bien tú decías, también es poco usual, o derechamente inusual, que suceda en el Senado, y más un día miércoles que hay que decirlo, por la tarde suele bajar un poco la revolución, no había algún proyecto relevante que se estaba tramitando, al menos en el Senado. Sabemos que sí en la Cámara, los vetos en la Comisión de Hacienda, pero era una jornada que parecía ser una más de los miércoles que suelen ser más tranquilos, y bueno, no fue el caso al menos en esta tarde. Lamentable. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás Donoso desde el Congreso, esta vez con una información, esperemos que quede en el rango de la anomalía. Muchas gracias. Buenas tardes.